muy colapsada. El pasado viernes fue presentada en Eibar la nueva edición de la Vuelta al País Vasco, la número 56. Una edición esta en la que la ciudad armera cobra una especial relevancia, más incluso de lo que suele ser habitual. Eibar y sus alrededores serán el centro neurálgico de la disputa de la Ronda Vasca, donde se darán cita la gran mayoría de las figuras del pelotón internacional. Y yo creo que eso es muy bonito para nosotros y estamos cumpliendo ese compromiso que adquirimos todos, ¿no? De que Eibar tenía que tener una presencia más importante en la Vuelta y ojalá seamos capaces de mantenerla en el tiempo y que bueno, cuando toque igual algún otro municipio por alguna circunstancia especial que sea final, lógicamente lo respetaremos, pero sí que nuestra voluntad desde luego desde el Ayuntamiento es que siempre que nos pongamos de acuerdo podamos ser final de Vuelta al País Vasco, ¿no? La ronda echa a andar el próximo lunes 4 de abril con la primera de las etapas, con salida en Echavarri y llegada a Marquina-Semein. 144 kilómetros a recorrer con 7 puertos de montaña, 4 de tercera categoría, 2 de segunda y 1 de primera categoría, y Súa a 25 kilómetros de meta. La segunda etapa, la del martes día 5, saldrá de Marquina-Semein y acabará en el puerto de Garrastazu, en Amurrio. Serán 172 kilómetros con 4 puertos, 2 de tercera categoría y 2 de segunda, el último el de Garrastazu, donde estará colocada la meta. La tercera etapa, miércoles 6 de abril, saldrá de Vitoria y llegará a Lesaca. Serán un total de 194 kilómetros y medio con 5 puertos, 2 de tercera categoría y 3 de segunda. La cuarta etapa transcurrirá entre Lesaca y Orio, 165 kilómetros con 6 puertos de montaña, 1 de tercera categoría, 4 de segunda y 1 de primera, el de Jaizkibel al comienzo de la etapa. El viernes el pelotón llegará a Eibar. Será la quinta etapa entre Orio y Arrate de 159 kilómetros y con 8 puertos de montaña, 1 de tercera categoría, 6 de segunda y la subida a Usarsa al final de carrera de primera categoría. El sábado se decidirá la carrera, si no lo ha hecho hasta entonces, con la contrarreloj con salida en Eibar, subida a Arrate por el camino de Orbe en Azitain y bajada de nuevo a Eibar por la carretera general para acabar esta nueva ronda de la Vuelta al País Vasco en la calle Toribio Echevarría. Este año le hemos querido dar un toque de innovación y nos vamos a arriesgar a meter la primera subida en lugar de por la carretera normal, por el polígono de Macharia, por la pista de Macharia hasta un poco más arriba que Ixúa. Se pasará a Ixúa y la siguiente pasada se subirá por la carretera normal. La contrarreloj del sábado va a afectar a Eibar de tal forma que desde Unzaga hasta la rotonda de Azitain va a estar cerrado el tráfico para todo uso, no se va a poder mover nadie. Para las emergencias siempre habrá una solución. La variante también va a estar cerrada desde la 1 hasta las 6. Saldremos desde Urquizu, a la altura del número 24-26, estará la rampa de salida. Subiremos por la pista de Orbe, que habitualmente se utilizaba para bajar. Se ha decentado. Agradecemos al Ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho, tanto el año pasado como este, para terminar de asfaltar la pista de Orbe. Subiremos hasta Arrate, pasaremos por el santuario y llegando al punto más alto, que será en Kravelin Usarsa, bajamos por la subida normal. Y cuando los corredores piensen que se les ha acabado el suplicio, pasaremos Legarre, llegaremos a Amaña y les cogemos otra vez en Amaña. Es una subida corta, 500 metros, pero una pendiente importante. Saldremos desde Amaña a la variante, cogemos la variante por la derecha y en la variante ya saliendo por la calle Estación, por el Reval, llegaremos hasta Toribio Echevarría 8, al par del Buenos Aires, al par del Buenos, donde estará colocada la línea de meta. Alberto Contador, Purito Rodríguez, Fabio Aru y Nairo Quintana parten como grandes favoritos de la edición 56 de la Vuelta al País Vasco. Entre los corredores vascos destaca la presencia de Mikel Landa e Igor Antón. Robert Jessing, Bauke Mollema, Toni Galopin, Pierre Roland, Rui Costa y Thibaut Pinot son otros de los principales favoritos al triunfo final en el podium de Eibar.